Comenzar con el tiempo de adoración. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más por tu misericordia, por permitirnos estar juntos una vez más. Un nuevo primer día de la semana, recordando la obra que cambió nuestras vidas y que cambió la expectativa de este mundo, Señor. Que se cae a pedazos por aquellos que aún no lo han visto, pero para quienes hemos recibido a Cristo, esta obra es la obra de la piedra escogida y preciosa. Te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades a valorar este tiempo y a poder darte lo mejor de nosotros, que es nuestro corazón, nuestra adoración y todo lo que ponemos en tu presencia. Gracias, Padre, y nos quedamos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno, hermanos, de los himnarios, el 263, 263. Dice este himno: levantado fue Jesús en la vergonzosa cruz para darme la salud. Aleluya, gloria a Cristo. 263. No compartiste sonido, ¿eh? ¿Cómo? Espera, un segundo. A ver si se puede. Etelvina, Pancho, ¿nos escuchan? Sí, yo escucho. Me parece que justo se les cortó a Pancho. Ahí está. Etelvina,
Justo le toca a Pancho, ¿estás por ahí? Bueno. Ya va, porque se me nos cortó la luz recién. Ah, justo. Así que bueno, ahora Pancho. A ver, Bueno. a ver ahí. Ahora vos. Ahí. Ahora. ¿Todo rayo? Tenés que orar, sí. Ah, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Podemos estar reunidos, Señor, en tu nombre, para recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Padre Celestial, podemos estar juntos, compartiendo, y así, Señor, Cristo, seas resucitado, y hoy, Señor, podemos recordarte que llevó el Señor en el madero nuestros dolores, nuestros pecados, y así, Señor, podemos estar compartiendo esta resurrección, Señor Jesucristo. Te agradecemos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sí. Bueno, hermanos, vamos a tener una lectura en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, ustedes saben que un hecho del Antiguo Testamento más trascendental que se marca fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ese hecho marcó el comienzo ya de una liberación, figura de la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás, y de la victoria del Señor sobre lo que significaba la esclavitud de los que estaban allí en Egipto. Vamos a leer capítulo 12, que es donde está el momento culminante de aquella lucha terrible que el pueblo liberó para salir de la esclavitud. Capítulo 12 de Éxodo dice hasta el versículo 14 vamos a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y anoche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré
todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día será de santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Bueno, hemos leído 2 versículos más porque quería terminar de concretar la forma, pero ustedes pueden seguir leyendo el resto del capítulo para determinar los pormenores de cómo tenía que celebrarse la fiesta allí en, mejor dicho, la celebración de la primera Pascua. La Pascua, un término muy común para nosotros, pero que a veces nos olvidamos cuál es el significado. Pascua es pasar por alto, ¿no? Pasar por arriba. Así se fue el significado original y ese que se sostiene hasta ahora, y que significa que Dios iba a pasar por arriba, por alto, aquellos lugares donde se hubiera inmolado el cordero y la sangre era la que marcaba la distinción de los hogares, de las familias que la habían realizado. Lo que la independencia de un país es, así la Pascua para el pueblo de Israel. Y más aún, esa tiene un significado, la Pascua, para el pueblo de Israel, y mucho más grande que cualquier significado de cualquier país tiene en cuanto a la declaración de su independencia. La declaración de la independencia de los pueblos es una independencia material, una independencia física, de política, pero la independencia que aquí significa para el pueblo de Israel lleva una trascendencia mucho más amplia, que es la independencia de la esclavitud del diablo, de Satanás, del mundo. Dios preparó un pueblo para su gloria y para santificarlo. Por eso es el significado de esta Pascua, significa la liberación para que Israel se distinga de las otras naciones por ser un pueblo santo, o sea, separado y apartado para el Señor. Así que la provisión del sacrificio pascual hicieron posible la liberación de Israel de la esclavitud, que estuvo 430 años en Egipto. Allí en el capítulo 12, versículo 40, habla de los 430 años que estuvo en Egipto. Y desde ese momento de la liberación comenzó la peregrinación hacia la tierra de Canaán, que era la tierra de promisión. Así que Israel tenía una responsabilidad de ser diferente, de ser distinto, de separado de las demás naciones y ser una nación que dignifique el nombre del Señor. Y el Señor les había dado ya por la promesa hecha a Abraham la tierra de Canaán. Así que la cena pascual celebrada en esa noche de luna llena, una noche que muy luminosa, fue momento del comienzo del peregrinaje. Y la sangre del cordero, los postes y los dinteles de las casas garantizaba
la salvación de los primogénitos. Así que nosotros tendríamos que tener un poquitito de memoria y leer un poquitito más seguido los momentos previos a esta última plaga que fue la muerte de los primogénitos. La lucha tremenda, titánica que hubo para que Israel saliera de ese lugar. Y esa lucha está allí tipificada en las plagas y especialmente en el faraón. El faraón es una figura de Satanás, el enemigo de Dios. Faraón no solo rehusaba dejar salir a Israel de la libertad, o sea, para que siguiera esclavo, sino que aumentaba más y más el trabajo sobre los hebreos. El trato de Faraón provoca incluso que los judíos se enojaran con Moisés y tuviera que Moisés llevarle la causa al Señor. Pero Dios confirmó la figura de Moisés. Vayan fijándose ustedes, queridos hermanos, lo que significa esta representación en la vida de cada uno de nosotros y del pueblo de Dios, la iglesia también. Porque todo lo que pasó el pueblo de Israel allí en Egipto y su peregrinaje hasta llegar a Canaán es una figura indudable del pueblo de Dios, la iglesia, y de cada uno de sus componentes. Las plagas de Dios, dicen, son las plagas de Dios, aunque Moisés fue el ejecutor, pero eran las que enviaba, era Dios mismo por orden de Dios, por eso se llaman las plagas de Dios. Ellos, Moisés y Aarón, tuvieron que enfrentarse al faraón para anunciarles el deseo de salir de la tierra a adorar al Señor. ¿Se imaginan ustedes de tener que sacarse a este pueblo que los estaba sirviendo con tanta pompa y que toda la gloria de Egipto, toda esa gloria fue producida por la mano de obra de los judíos? ¿Cómo vamos a dejar salir a este pueblo que nos enriqueció? Bueno, el primer milagro, ¿se acuerdan cuál fue? Cuando Moisés y Aarón hicieron esa figura de las varas se convirtieron en culebra. Y fue terrible, ¿no? Ya ellos Moisés ya había tenido una experiencia en el desierto del Sinaí cuando ocurrió eso, y esa era la señal que mostraría a Faraón de que era Dios quien venía. Pero resulta que el faraón pidió a sus dos hechiceros más trascendentes, Janes y Jambres se llamaban, que hicieran lo mismo. Bueno, tiraron las varas y se asustaron porque las varas también se convirtieron en culebra. ¿Pero qué pasó? La vara de Moisés, que hecha culebra, se devoró a las otras dos varas, a las otras dos culebras. Y así vemos el inicio de una serie de demostración del poder de Dios a los hebreos y también a los egipcios. Así que desde ese momento el corazón de Faraón, Satanás, se endurece y no deja salir al pueblo. Y comienzan a desatarse las plagas. La primera, ¿se acuerdan cuál fue? La de sangre, ¿verdad? Cuando hiere Moisés con su vara el río Nilo. Las 10 plagas son figuras de las 10 deidades que Egipto tenía y que Israel también contemplaba esas plagas y veía esas deidades. Eran producto de la supremacía del Dios de Israel hacia el pueblo, hacia las deidades egipcias. Pero pensar que Israel hacía 400 años que no conocía el nombre de Dios. 400 años, hermanos, que no tenía noticias del Dios de Abraham. ¡Qué maravilla! Las 10 plagas, la plaga de sangre. ¿Ustedes saben lo que es el río convertirse totalmente en sangre? No era el color solamente, sino la densidad del producto, del líquido, era sangre. Bueno, los hechiceros quisieron hacer lo mismo, o sea, quisieron con sus encantos
volver a que sea agua, pero en lugar de, con sus encantos, hacer que sea agua, se hacía más sangre. Y entonces la sangre fue en todos los utensilios, en las casas, en las fuentes, en todos lugares donde iban a tomar de las jarras, se convirtieron en sangre en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvo el río y las aguas que tenían en sus hogares, en sus viviendas y el ganado, todo que no podían tomar? 7 días sin poder beber, todo sangre. Tuvieron que hacer pozos esos días, parece que eso les aliviaba algo. Tuvieron que cavar pozos. Y ustedes saben que ahí en Egipto el agua, ¿dónde está? ¿No? En los pozos, cuando ustedes hacen un pozo, no está a 2 metros. Está bien profundo. Ustedes tiran un balde ahí en Egipto y el balde de agua cae como si fuera un colador, por toda la arena que hay. Así que tuvieron que haber cavado muchos metros para poder tomar un poquito de agua. Y así vemos las otras plagas, la de sangre, la de rana, la de piojo, la de mosca. Las 3 primeras plagas también tuvieron incidencia en el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía su centro en Gosén. Gosén es la tierra más privilegiada, por así decirlo, de cultivo y de vegetación, que está en la margen del Mediterráneo, en la desembocadura de los ríos y especialmente del Nilo. Pero las 3 primeras plagas tuvieron incidencia sobre Israel también. Después de la 4ª plaga en adelante, que fue las enfermedades del ganado, la de úlcera, esas cosas, Dios dijo que iba a hacer distinción entre Israel y los egipcios. Y así es que cayó sobre, por ejemplo, la plaga de granizo, de úlcera, la de granizo de fuego, cayó solamente en la parte de Egipto, no sobre Israel. Granizo y luego fuego. ¿Qué les parece? Tremenda. Después, y otras plagas así, la de las langostas, todos tenían un sentido hacia las deidades. Ustedes saben que ellos solían tener en el campo mangas de langostas. Y ellos tenían un dios que espantaba o eliminaba las langostas, decían. Dios se burlaba de ellos. Y después otras plagas, una de las últimas plagas, la 9ª, fue la de las tinieblas. Dicen que era de tal manera las tinieblas que se palpaban. Entonces, no se veía, pero ni a 1 centímetro. Ni a 1 centímetro. ¿Se imaginan ustedes lo que significa tener que buscar el agua, la comida durante días, y no saber dónde están? Muchos deben haberse enloquecido. Muchos deben ser. Ahora, en una de las plagas, la de granizo, por ejemplo, ya eran a la 7ª, eran advertidos. Y muchos egipcios guardaron sus ganados, sus siervos y se escondieron, porque se dieron cuenta que era cierto lo que decía Moisés. No le hicieron caso a Faraón. Pero, o sea, fueron advertidos. A partir de la 7ª plaga, muchos egipcios se fueron guardando y cuidando de todas estas cosas, y fue así que muchos también partieron con el pueblo de Israel, a consecuencia de que reconocían la deidad más grande de Jehová sobre los dioses de los egipcios. Pero la plaga de tinieblas fue tremenda, porque justamente el dios más grande que ellos adoraban era el sol, el dios Ra. Y fue justo esa plaga hacia ese Dios principal. Así Dios marcó la supremacía sobre las deidades de ellos. Y lo más trascendente ahora, que en esos días de tinieblas, Dios habló a Moisés y le hablaba sobre cómo preparar la Pascua y lo que se venía, que era la muerte de los primogénitos. Fue tremendo, tremendo. Y Egipto quedó devastado. No quedó nada. Máxime cuando Israel se fue de Egipto, las mismas personas lo echaban, las echaban a todos los israelíes. Váyanse, porque por culpa de ustedes, ahora como siempre, ¿no? Culpa de ustedes, pensar que eran ellos los responsables.
pero por culpa de ustedes, decía, estamos como estamos. Y es así que Egipto, ustedes saben que si estudian la historia secular de Egipto, durante 430 años después de la salida de Israel, no hay ninguna mención en la historia secular de lo que pasó con Egipto. No se sabe de los faraones mucho, no se sabe mucho de la historia del ejército, de sus conquistas, de lo que pasó en la parte política, geográfica, no se sabe. Nosotros le damos cuenta. 430 años posteriores quedó tan devastado que no hay registro de Egipto de ese tiempo. Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Nosotros tenemos un enemigo que está detrás, encima por todos lados, buscando destruirnos. Nosotros estamos a veces angustiados y preocupados. Hermanos, muchas veces cosas caen en este mundo y las tenemos que sufrir nosotros también un poco. Pero esto muestra la lucha que hay cuando uno quiere servir al Señor y cuando uno quiere adorar al Señor. Y cuántas cosas cuando venimos a esta hora acá a celebrar, cuántas trabas tenemos, cuántas dificultades tenemos para adorar al Señor. Moisés decía, bueno, tenemos que salir todos de Egipto, porque el faraón quería que hicieran la adoración ahí, en Egipto. Egipto es una figura del mundo. Ustedes se caen acá, no, háganlo acá. No, tenemos que sacrificar, tenemos que hacer el sacrificio. Bueno, hagan el sacrificio acá. No, tenemos que irnos todos. Bueno, vayan los hombres, quédense las mujeres y los niños. No, tenemos que ir con todo. Bueno, váyanse con las familias, pero dejen el ganado, dejen las riquezas. ¿Qué se parece? Esa es la propuesta del mundo, esa es la propuesta de Satanás. Adoren, pero dejen algo para mí. Denme algo. No sacrifiquen todo, dejen algo para mí, que yo tengo que asegurarme de que ustedes vuelvan. ¿Comprenden? No, hermanos. Todo al Señor, fuera del mundo, lejos del mundo. Allí donde el Señor nos quiere llevar. Bueno, instruye entonces cómo tenía que ser la Pascua, cómo tenía que hacerla. Bueno, hemos leído, tenían que sacrificar el cordero, del día 10 separarlo, y el 14 sacrificarlo y comerlo apresuradamente, porque era tan apremiante la salida que no podían ellos tener para quedarlo para otro día. Así que tenían que tener 3 elementos importantes. El cordero, que era una figura indudablemente del alimento sólido, que significa la obra de Cristo, el Cordero de Dios. Las hierbas amargas tenían que ser comida con hierbas amargas. Era una figura también de la amargura que tenía Israel en ese tiempo, que sufrió, pero también es una hierbas saludables, digestivas, que producían energía también. Y el pan, dice que era tan apresurada la salida que no le dio tiempo a que se levantara, se le dudara. Se llevaron la masa así como estaba, de rápido que tenían que salir. No había que aguardar, no, vamos a adorar al Señor, bueno, vamos a esperar un tiempo, unos días, vamos a prepararnos, vamos a cuidarnos de no hacer cosas imprudentes. No, urgente. Cuando Dios nos llama, tenemos que salir ya. Dios nos llama y tenemos que salir ya. Así que la levadura, la falta, tenía que hacerlo sin leudar, para poder comerla enseguida. Así que la levadura es una figura también de lo que es el mundo, de lo que es una figura en la Biblia. No lo dice expresamente, pero así. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento sí revela la levadura. Es una figura de la hipocresía, del racionalismo, de la mundanalidad, de la mala conducta, de la falsedad, de las doctrinas falsas. Entonces, cuando el Señor nos llama a celebrar las fiestas de Jehová, porque esta es una fiesta del Señor, es la mesa del Señor, sin levadura, sin estas cosas. Celebrarla recordándola al Señor.
Así que las plagas mostraron a Israel la supremacía de lo que Dios es. Y a Egipto la incapacidad de sus dioses. Así que, queridos hermanos, esa primera Pascua, hay una advertencia y una preparación para Israel y para los egipcios. La redención, el rescate, es la figura más trascendental de esa noche, esa tarde-noche, porque fue a la tarde de esa tarde que se le celebró el sacrificio del cordero. Y el Señor hizo una distinción. ¿Cuál era la distinción? La sangre que estaba en los postes. La casa que tenía la sangre iba a pasar por alto, pero la que no, entraba la muerte. Bueno, queridos hermanos, esa es lo que el Señor hizo. Cuando el Señor estuvo en la cruz, manchó el madero con su sangre. El poste vertical como el horizontal fue manchado con la sangre de Cristo. Y bueno, y ahí es donde está la figura de la redención. La sangre nos redime de los pecados y nos hace diferentes a todos de aquellos que no están cubiertos con esa sangre, que no han reconocido esa sangre. Miren, la columna de fuego y la nube era lo que acompañó a Israel durante todo el peregrinaje hasta llegar a Canaán. Así nosotros, es una figura del Espíritu de Dios que nos guía en este mundo, nos lleva, nos traslada, con muchas dificultades. Vamos a tener trastornos, hermana, hermano, tú tienes pensamientos que son debilidades propias nuestras. Tenemos a Satanás en el mundo que nos está persiguiendo para que no adoremos ni sigamos al Señor. Sepamos que esta es una lucha terrible, tremenda. Pero ¿saben una cosa? Estamos esperando el día más glorioso que toda la humanidad va a ver. Más glorioso que este todavía, más glorioso que la Pascua, que es la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Pero ¿saben una cosa? Va a venir un juicio tan terrible sobre la tierra, tan grande, que Egipto es un poroto al lado de lo que va a venir en el mundo. Ahora tenemos la experiencia de lo que es una pandemia. ¿Qué lugar de la tierra no llegó esta pandemia? En Egipto fue una endemia, fue en la zona de Egipto nada más. Pero la pandemia va a ser como el diluvio universal. No va a haber rincón de la tierra donde no caiga el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre el mundo que rechazó al Hijo de Dios, que sacrificó a los hermanos y la sangre de los millones de inocentes y santos que han muerto por la causa de Cristo, va a tener que pagar todo eso. Y las plagas de Egipto son un poroto al lado de lo que va a venir, la gran tribulación. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos va a venir a rescatar. ¿Qué les parece? Porque Él dijo, yo hago diferencia. No todo igual. No es lo santo igual que lo profano. Yo los voy a rescatar para librarlos de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Hermano, el partimiento del pan y la copa es colocada en la mesa como una celebración semanal del hecho de la cruz. ¿Para qué? Para renovar esa comunión permanente en la recordación de su entrega por cada uno de nosotros. Es una celebración sencilla. Así como Israel tenía que celebrarla de por vida, la Pascua, era aquella celebración, aquella libertad física, política que tuvieron allá, también nosotros tenemos esta celebración sencilla permanente hasta que el Señor venga. Hay tropiezos para celebrarla, hay dificultades, hay razones que de enemigos, de debilidad propia de cada uno de nosotros, de nuestra naturaleza carnal, de las tentaciones, pero tenemos un privilegio de asistir
con responsabilidad a su convocatoria, a su fiesta, a su mesa, a su recordación, de hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga, con el motivo de momento para renovar el anuncio de las Escrituras, que fue hecho también al final de todo por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, tenemos la salvación garantizada, porque ya se ha hecho la obra de Cristo. Tenemos que renovar esa recordación y ese recuerdo, que Él vendrá para librarnos de esa hora de la prueba. Tenemos las marcas del Señor sobre nosotros, y Él está abogando por nosotros para aquel día cuando Él venga para llevarnos y librarnos y estar para el Señor para siempre, ya sin necesidad de hacer memoria a través de estos símbolos. Vamos a hacerlo en forma personal con el Señor. Lo hagamos entonces con el gozo de saber de que ya somos suyos y que nadie nos puede librar, arrebatar de su mano, porque estamos sellados con su Espíritu. Que Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer, Padre, por este momento que te vamos a alabar, adorar, Señor, a Cristo Jesús, Padre. Señor, te agradecemos porque a través de la sangre de Cristo, Señor, fuimos redimidos, Señor, fuimos comprados, Señor, fue pagado ese precio, la deuda fue saldada, Padre Celestial. Te agradecemos por esa sangre preciosa que nos lavó y nos quitó de la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado, Señor. Padre, te queremos agradecer porque vos nos das un trato especial a tus hijos, Señor. Gracias porque demostraste tu amor y tu poder allí en la cruz del Calvario, Padre, y al tercer día que resucitaste a Cristo Jesús entre los muertos, Padre. Gracias porque tenemos la esperanza puesta en que Jesucristo nos va a venir a buscar, Señor, y en esta mañana celebramos, Señor, la muerte de Cristo, la resurrección, y poniendo la fe en que Cristo nos va a venir a buscar, Señor. Y ahora participamos del pan, símbolo de ese cuerpo roto en la cruz del Calvario, y esa sangre preciosa que nos lavó, el vino simbolizando esa sangre, Padre Celestial. Señor, queremos sacrificarte toda nuestra vida, darte este momento y darte toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.